Vale, entonces hoy vamos a ver lo poquito de estadística que vamos a ver un poquito más avanzada. Ni siquiera estoy segura que esto cuente como estadística. Vamos a ver correlaciones, PCAs, una regresión logística y una selección univariada, porque estas son las cosas que según yo siempre funcionan. Em, Hay que instalar sklearn. Entonces, vayan ustedes a su terminal o a su forma favorita de instalar. Antes sklearn se instalaba diferente, se instala así, pip install sklearn. Ya ven que yo instalo con pip, entonces fíjense que no es sklearn, sino scikit-learn, pero afortunadamente si tratan de instalar sklearn, les manda un error. Ese es mi error de la mañana porque no hay día que no cometa un error nuevo, donde les dice bla, 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 instálalo así. Entonces, todos vayan instalando Scikit. Yo sé que se va a tardar, me avisan cómo van. Y yo creo que de paso también instalamos IP. Ok, al parecer ya estaba. Seguramente ese caler lo jaló. Ok, em, vamos a ver. Aquí están pasando varias cosas. Estamos instalando, importando pandas, Seaborn sin ningún problema y tenemos aquí matplotlib. ¿Alguien ha visto esta forma específica de importar antes? ¿Importar qué, perdón? ¿De importar algo? Miren, esta línea que está en azul. ¿Alguien ha visto esta forma de importar? Yo en alguna cosa lo usé para, no me acuerdo de qué paquete era, pero para usar un manejador de Nancy. Ok. Ah, Yo no, también cuando hice la gráfica radial lo ocupé para algo, pero ya no me acuerdo cómo. Ujú. Ok. Generalmente, cuando importamos, jalamos toda la biblioteca con todas sus funciones asociadas. Pero a veces nada más quieres una función específica. Entonces, por ejemplo, los logaritmos, las raíces, los tipos de datos NaN no siempre están por default en Python, hay que importar algo. Y entonces, si no quieres importar todo, 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 le dices de la biblioteca, importa esto. E incluso le puedes poner un as y un nombre, ¿no? Entonces, esta es la forma de importar. Y cuando la uses, ya no tienes que usar numpy.squareroot, sino directamente usas square root. Entonces, si ven esto, es que se está importando una función específica de algún lugar. Ajá. Y la vamos a usar como square root o como el as nos diga. Ajá. Ahora, nosotros vamos a usar sklearn. Son las dos bibliotecas de Machine Learning de Python, muy buenas, muy poderosas. Han hecho cosas muy interesantes, entre ellas el estandarizar los tipos de datos y las estructuras. Y en particular, miren, de sklearn hay una parte que se llama datasets. Entonces, si ustedes lo vieran, por ejemplo, en la estructura de folders, habría un folder que dice sklearn o scikit-learn. Luego dice, adentro hay un folder que se llama datasets. Y no vamos a importar todo, sino nada más vamos a importar este de aquí. Ahorita les voy a contar qué es este dataset, pero esta es la forma en la que sklearn te permite importar datos. Voy a admitir que que R en algunos aspectos tiene un formato de data más bonito, pero bueno, es lo que hay hoy.
Entonces, ustedes importan todo esto. Ahora, estrictamente hablando, no estamos importanndo el dataset entero, sino la función que lo importa. Entonces, déjenme contarles. Hoy no vamos a trabajar con los datos de siempre. Vamos a utilizar un conjunto de datos de cáncer de pecho, de mama. Tiene información clínica y características de células de tumor para 569 pacientes. Y este es un conjunto que se hizo público. Podemos ahorita ver un poquito más sobre el conjunto. Y sirve para predecir si el tumor es benigno o maligno en función a las características. Y estas se generan a partir de imágenes digitales. Hay 30 características diferentes: radio, textura, simetría, concavidad, medidas de forma y el tamaño de las células del tumor. A cada paciente se le da un ID único, una etiqueta de clase benigno y maligno y los valores de las 30 características. ¿Cómo sé yo eso? Pues ahorita vamos a ver. Vamos a guardar el dataset en esta función. Cáncer es igual a load breast cancer. Entonces, lo que hace esto es que sabemos que es una función porque tiene paréntesis y va a meter esto acá. ¡Param! Y si ustedes checan cáncer, cáncer tiene varias cosas adentro. Lo voy a poner, déjenme hacer chiquito esto. Miren, entonces lo que tiene de entrada, esto no era lo que quería hacer. Dios mío. Si yo les digo cáncer, miren, tiene data y es una matriz de NumPy. Tiene target y esto está estructurado como los resultados. Entonces, la primera fila de este corresponde a la segunda, a la primera de este, la segunda corresponde a este valor, la tercera a esta, ¿no? Entonces, este sabemos que es una matriz y esto es un vector. Tiene un frame, tiene los nombres que son maligno y benigno. Esto es lo que me sirve para saber cuál es benigno y cuál es maligno, el 0 y el 1. Y tiene esta descripción. Esta descripción son en muchos aspectos nuestros metadatos y donde ahorita los vamos a ver con cuidado. Tiene los nombres de las características, que esto es lo que nos corresponde. A ver, si son los the features son las variables, entonces estos son mis columnas, ¿no? El nombre del archivo y el módulo. Entonces, todo esto viene en cáncer. Vean ustedes cómo es un diccionario, ¿no? Con estructuras adentro. Si yo imprimo la descripción, me dice todo lo que les acabo de contar. Son 569, son 30. Tenemos aquí hasta dimensión fractal. Si les interesa ver dimensión fractal, hay un libro de Kaplan y Glass de Understanding Nonlinear Dynamics, 10 de 10. Aquí te explica cómo se hacen, te dice maligno y benigno, te da una serie de estadísticas básicas como para que tú puedas checar. Esto es bueno cuando te lo dan, porque a veces te permite checar la integridad del conjunto de datos, así como, pues sí me sale como me debe de salir, sí. No debe de haber atributos vacíos, debe de haber 212 malignos, 357 benignos. Aquí está quién lo creó, quién lo donó, miren, el segundo autor, la fecha, y si quieres, aquí te puedes ir a ver lo que sucede. Y te va diciendo los artículos en los cuales lo puedes hacer y las referencias. Más o menos fíjense en la estructura. Si algún día hacen un conjunto de datos, es muy bueno que traten de tener este tipo de estructura, ¿no? A mí en particular me gusta mucho cuando tiene que haber alguna persona responsable. A mí me gusta cuando hay links, porque puedes a ti y puedes así ir, ver, revisar, etcétera, etcétera. Pero además me gusta mucho cuando hay artículos, porque si a alguien le encanta este dataset, pues puedes ir a los artículos y revisar. ¿Hasta aquí queda bien? ¿Todos de acuerdo?
¿Sí? Sí, Sí, doctora. Chat. Ahorita les paso el nombre del libro. De hecho, lo voy a poner en el curso, debería. Y sí, les paso el libro. Lo tengo, creo que de hecho a los chicos del curso de biomédicas de la licenciatura lo deben de tener porque es el primer capítulo, lo primero que vemos es el primer capítulo de ese libro. Ok. em, Esto está muy bien, pero este no fue un curso de NumPy. NumPy es súper útil, es muy bueno si quieren hacer matemáticas y operaciones vectoriales, pero para bien y para mal nosotros vimos pandas. Entonces, ah, ¿cómo explicar esto? Si uno tiene un martillo, todo se vuelve un clavo. Ustedes ahorita tienen una herramienta. Ojalá todos puedan ir adquiriendo más herramientas, pero lo que tenemos ahorita es pandas. Entonces, a nosotros la estructura que está aquí no es algo que podamos manejar. Está así por muy buenas razones, pero nosotros no la podemos manejar. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es convertir esto en un data frame. Entonces, ¿se acuerdan de la estructura? Primero teníamos los datos, teníamos data, teníamos luego la columna de diagnóstico y teníamos los feature names y teníamos todo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a pensar qué va en cada parte. Entonces, voy a poner aquí cáncer y voy a decir, ok, esto tiene que ser mi tabla y estas son las columnas. Esto de aquí es el diagnóstico. Esto estrictamente hablando es otra columna. Luego, esto de aquí no me sirve. Bueno, me sirve mucho para saber de qué se trata, pero no me sirve ahorita. Y estos son mis nombres de columnas. Entonces, lo primero que yo hice es que dije data es cáncer data. Y las columnas son columnas feature names. Si yo hago esto, ¿qué me queda? ¿Alguien sabe? Me queda así, ¿no? Súper bonita. Entonces, miren, aquí está la tabla, aquí están las columnas. Tengo que tener 569 filas, porque tengo 569 observaciones y 30 columnas. Siempre chequen los números. Siempre, siempre, siempre chequen que los números les cuadren. Ya empezaron a hacer merge y esto truena fácil. Y ahora termino en Words Fractal Dimension. Entonces, lo que yo quiero ahora es agregar la de diagnóstico. Entonces, voy a hacer esta función de aquí. Miren, DF cáncer, la columna diagnóstico, es este vector que tengo aquí. Tururum. Este, ¿no? Que debe de medir 569 o el número de mediciones. Lo corro. Ahora me dice 569 por 31. Perfecto, perfecto. Diagnóstico. Eh, Díganme, ¿cuál es maligno y cuál es benigno? ¿Benigno, 0 o 1? cero era maligno, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo le haríamos si no estamos seguros? Pues revisamos la documentación de los datos. Exacto. Entonces, miren, hay dos formas de revisar. Una es ver si aquí nos dice dónde, que puede ser así como... Pero otra cosa que les recomiendo mucho es, miren, por ejemplo, usen información secundaria para verificar dos veces. Entonces, 212 malignos, 357 benignos. Entonces, yo me voy acá. No. Y le digo DF cáncer diagnóstico punto value counts 357 1, entonces 1 es maligno, 212 0 es benigno. Siempre es bueno, así como si lean bien la documentación, porque se pueden inferir muchas cosas, chequen que los datos estén bien, que no haya nada, que bla, 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 ¿no? Si se quisieran poner exquisitos, podrían
revisar las estadísticas de arriba. Hoy no lo vamos a hacer. Voy a usar esta función que se llama describe para que me diga qué hay. Y entonces me dice, por ejemplo, el min, el conteo, ok, 569, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, los cuartiles, ¿no? Y puedo revisar yo esto sin mucho problema. Si yo quisiera, yo podría checar contra los datos de arriba. Entonces, esto ya me da una idea de generalmente cómo van las cosas. Ahora, la verdad es que a mí esto me cuesta mucho trabajo entenderlo. Así yo veo números y empiezo así como, uy, son muchos números, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es grafiquen. Si tienen así tablas con muchísimos números, a mí me parece que nada le gana a un violin plot. Entonces, esta función está súper complicada, pero lo que hace es que hace violines. Entonces, yo la grafico y de entrada, ¿qué veo? ¿Qué hace esta función? Pues por cada columna en el data frame hace un violín. ¿Ok? ¿Qué más? Y bueno, pues les pone el color del diagnóstico, ¿no? Exacto. Esta hace varias cosas. Quiero que lo vean. Primero tiene esta de aquí, que me cambia el tamaño de la figura. Luego le puedo poner aquí un parámetro de columnas para graficar columnas específicas. Aquí hace un melt porque necesita hacer el melt para volver formato Tididacta y poder hacer esta separación. Y tiene una rotación de los ejes. Yo voy a usar mucho esta gráfica, entonces cuando hagan una gráfica y la vayan a usar muchas veces, meterla en una función es muy útil. Em, Cuando tengan que analizar una función, yo les recomiendo así como primero vean el ejemplo, lo que entra y lo que sale. Entonces yo aquí les estoy dando un ejemplo y ustedes dicen, entra y sale esto, y luego vayan viendo línea por línea de código qué hace. Si algo no lo entienden, lo comentan y ven cómo truena. Eh, pero esta es como una muy buena forma de darnos cuenta qué sucede. Entonces, por ejemplo, si yo le dijera calls es igual y quiero las primeras 5 columnas, ¿cómo obtengo las primeras 5 columnas de mi data frame? Los nombres de columnas. A ver, ¿dónde están las columnas? En el eje cero, ¿no? Ajá, en df.columns, ¿no? A ver, déjenme acordarme cómo se usa esto. Si no, ahorita sale. Ahorita abajo hay un ejemplo de cómo usar columnas. Esto es lo bueno y lo malo de documenten sus funciones, no sean como yo, porque luego uno ya no se acuerda de nada. Ok, entonces ya tenemos esta función. ¿Qué es lo primero que vemos de estos datos? Así, vean la gráfica ahora. ¿Qué es lo primero que vemos? La diferencia de las escalas, por decirlo de una manera. Hay unos que se quedan justo como que en cero, pero tal vez si hiciéramos un zoom veríamos una distribución más bonita. Pero Exacto, eso no lo vemos porque hay unos que tienen numerotes enormes. muy bien, muy bien. Entonces, eso es algo súper importante, porque muchos algoritmos suponen que están en un rango bien específico y tienen que checar. Entonces, lo primero que vamos a usar es la correlación. La correlación es una medida buena, bonita y barata por muchas razones. Una de mis favoritas es que en general las correlaciones son bastante aguantadoras a diferencias de escala. Entonces,
lo que dice la correlación es, ¿cómo decirlo? Si las cosas suben o bajan juntas. Y una vez más, no está mostrando mis imágenes y eso que las... Ash, y eso que las descargué. No. Bueno, ok, lo vamos a ver en... Aquí. ¿Alguien ve correlación y PC? Ok. Tengo que checar porque creo que el problema es que cambié código para exportar. Entonces, Entonces, miren, lo que me dice es si las cosas más o menos suben al mismo tiempo o bajan al mismo tiempo. La correlación va de -1 a 1. Si las cosas suben siempre igual y bajan siempre igual, la correlación es 1. Estrictamente hablando, la correlación es una medida de la covarianza, ¿no? Si una sube y la otra baja, es -1. Y si no tiene nada que ver, es 0. Generalmente la más común es Pearson. Es lineal, es decir, supone que las cosas suben igual y bajan igual. Pero no siempre hay así. Está Spearman, está Kendall, para cuando los datos no son normales o para cuando las relaciones son no lineales, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces mi consejo es intenten Pearson, si no funciona, intenten Spearman y ya. Ahora, una cosa súper importante, correlación no implica causalidad. Miren, aquí está entre 1999 y 2009 el gasto en investigación en el espacio, ciencia y tecnología. Y aquí están los suicidios por algún tipo de obstrucción de las vías aéreas, ¿no? La correlación es mayor a 0.95, la significancia, la P de significancia también ha de ser altísima. Verán ustedes que las dos gráficas van bien parejitas. ¿Gastar en ciencia hace que la gente se estrangule? No, Digo, es decir, en el doctorado no sí se siente como para suicidarse muy seguido, el doctorado sí causa depresión, pero en general no hay una relación. Entonces, acuérdense de eso, que dos cosas estén correlacionadas no significa que sean la misma. Simplemente por azar, cosas deben de correlacionar. Así, pues, en una trayectoria de tiempo, tú esperas que con suficientes trayectorias algo correlacione, por eso hacemos correcciones de múltiples pruebas de hipótesis. A veces las cosas dependen de un tercer factor, em, pero muchas veces, miren, aquí está, correlación 99.79, es altísima. Pero en general, la correlación no implica causalidad. Así guárdenselo bien en la cabeza. Lo que te dice es, estas cosas van juntas, ni siquiera te dice si están relacionadas. Solo te dice que suben y bajan juntas. Es muy útil, pero no se la crean siempre. Entonces, lo que vamos a hacer esto en 2 pasos hoy. Es que hay esta bonita función que se llama .cor. La correlación la vamos a guardar en un data frame nuevo y le vamos a decir df.cancer.core. Y lo que me sale es, vean esta estructura. Grafica, calcula, columna contra columna. El promedio del radio, el promedio de la textura, el promedio del perímetro, el promedio del área, bla, bla, bla. Yo siempre espero que la diagonal sea 1. ¿Por qué la diagonal debe de ser 1? Porque está evaluando el mismo elemento contra sí mismo, así que a fuerzas tiene que ser lo mismo. Exacto, ¿no? Esta es la forma en la que ustedes checan. Y aquí pueden ver que hay algunas bajas, 0.32, 0.17, algunas altas, 0.99, 0.98, algunas negativas muy poquito. Vean aquí, este es básicamente un 0, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias formas de ver esto. Yo personalmente
lo que me gusta hacer es un heatmap o un cluster map. A ver, entonces voy a poner aquí la matriz de correlación. En la escala, el valor mínimo y el valor máximo. ¿Qué me sale? Entonces, lo que voy a ver es la diagonal es 1. Perfecto, ¿no? Y luego el cluster map me dice qué variables están fuertemente relacionadas. Por ejemplo, perímetro, radio, área, perímetro, bla, bla, bla. Estas están fuertemente relacionadas. Por eso me gusta hacer un cluster map y no un heat map, porque te agrupa automáticamente. Entonces podemos ver que hay bloques de variables que correlacionan fuertemente entre ellas. Aquí tengo que diagnóstico tiene un bloque en rojo bien fuerte con estas variables de acá. Entonces, simplemente esto me permite decir, por ejemplo, el radio, el área y el perímetro están fuertemente relacionados. ¿Tiene esto sentido? Sí, porque son dimensiones del tumor, ¿no? De la célula, sí. Muy bien. Ok. ¿Por qué usé esta escala? Porque no se pueden tener valores fuera de ella. No, a ver, ¿por qué escogí una escala que va de verde a rojo, pasando por amarillo? ¿Qué tipo de escala es? Eran divergentes. Muy bien, muy bien. Mis datos de correlación son datos divergentes. 0 significa que la correlación es muy baja. -1 es una correlación alta negativa. Las cosas van diferentes. Y 1 es una correlación alta positiva. Entonces, tú quieres una escala diferente. A mí me gusta mucho esta porque el amarillo está en el centro. Entonces, si me falta alguna correlación, luego me doy cuenta, ¿no? Ahora, esto es algo importante cuando yo uso este comando de aquí. Porque, miren, ve, dfcore.min, de ahí, paréntesis, gente, punto min, el mínimo absoluto es menos 0,79 y el máximo absoluto es 1. Entonces, si yo no fijo los ejes máximos y mínimos, no es raro que el cero de la correlación se les mueva en el diagrama. Entonces, cuando grafiquen correlaciones, escala divergente, su escala favorita, y fijen el valor mínimo y el valor máximo para que no les distorsione el rango de valores la interpretación visual. Ok, entonces ahora vamos a ver con diagnóstico, ¿vemos variables que correlacionen? Sí, ¿no? Hay correlaciones fuertes, eso es bueno. Esto te dice así como, mira, este bloque de acá se ve que tiene que tiene una correlación negativa con estas, entonces esto más o menos parece que nos indica que puede haber criterios de diagnóstico. Aquí, quién sabe, pero aquí parece que hay criterios de diagnóstico, ¿no? Entonces, así vemos correlaciones. Hay varias cosas que se pueden hacer. Un análisis bien común es que uno hace correlaciones y luego seleccionas un umbral, dependiendo de tu conjunto de datos, .8, .7, .9. Dices, si la correlación es mayor o menor, si el valor absoluto de la correlación es mayor a un umbral de significancia, digo que hay una interacción y construyes una red. Una cosa que tienen que tener mucho cuidado es acordarse que estas correlaciones estamos comparando muchas hipótesis contra muchas y entonces, por simple aleatoriedad, algo tiene que salir. No sé si ya hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de la significancia? Entonces, acuérdense, ¿no? Si hacen muchas hipótesis, por pura suerte les va a salir una con significancia que es representativa. Entonces, si su P es 0,05, así sencillo, quiero significancia 0,05,
Significa que una de 20 veces al azar debe de salir algo. Dado que aquí tengo más de 20, está grave. Entonces, acuérdense, siempre eso, tómenselo con un poquito de cuidado. Hay pruebas estadísticas para compensar. Están fuera de este curso, tomen un curso de estadística. Pero acuérdense que hay que checar. ¿Dudas hasta acá? No, ¿verdad? Ok. Para los datos categóricos, bueno, las correlaciones generalmente funcionan bien con datos que son numéricos y en algunas booleanos. Chequen sus datos así 0101, es relativamente común que los pueda manejar casi estos algoritmos, pero igual denle una revisada a la documentación de la función que van a usar porque no siempre hay correlaciones raras. Si son categóricos, lo que tienen que hacer es codificar. Entonces, quiero que veamos. Miren, esta de aquí es una tabla de categóricos. Tengo masculino y femenino. Tengo el grupo sanguíneo, que son 4 grupos sanguíneos. Y tengo la enfermedad. Masculino y femenino, es trivial volverlo 0 y 1. Decimos 0 es no, 1 sí, y decimos, agregamos un 1 o un 0 a masculino y femenino, ¿no? Pero ¿cómo codificarían numéricamente el grupo sanguíneo? Para hacer esto, utilicen esta función que se llama getDummies. Entonces, lo que hace esta función es que ve los valores y si están los valores, dice sexo femenino 0, sexo masculino 1. Enfermedad no, y si es no le pone 1, y aquí al sí le pone 0, y si es sí le pone en enfermedad sí 1 y en enfermedad no 0. Vean lo que hizo aquí en los grupos sanguíneos. Le puso grupo sanguíneo A, AB, B y O. Entonces, lo que está haciendo es que toma cada una de las columnas, ve qué variables categóricas hay adentro y las codifica como 0 y 1. Esto es lo que pueden ustedes usar para obtener una tabla numérica que puedan utilizar. No siempre es la mejor estrategia, a veces podemos codificar directamente. Alguien muy listo me podría decir, bueno, pero los grupos sanguíneos lo que estamos hablando es de bla, 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 de si hay una proteína, entonces más bien pongo A y B, y cuando sea AB pongo 1, 1, y cuando sea O pongo 0, 0, ¿no? Hay otras formas de codificar dependiendo de lo que sabes de tu conjunto de datos, pero si tienen prisa, esto es el default. Y sobre esto se pueden calcular los datos codificados sin ningún problema. Y pueden ustedes sacar las correlaciones. Aquí estoy usando un heatmap, no un cluster map. Aquí hay varias formas de checar. Miren, yo espero que femenino y masculino, como si es una, no es la otra, tengan una correlación súper fuerte. Esta tiene que ser 1 y este -1. Igual en la enfermedad no y sí. Como es binaria, yo espero que sea 0 y -1, 0 y -1. Bueno, 1 y -1. Igual la diagonal, espero que sea unos. Pero aquí está lo interesante. Miren, el grupo sanguíneo O en nuestro conjunto de datos tiene una fuerte correlación con los femeninos y una baja con los masculinos. Y si vamos a la tabla, vamos a ver que O y O son todas mujeres. Entonces, estrictamente hablando, así es. Y así pueden ustedes ir viendo. Esto es lo que se hacen generalmente con datos categóricos. Estos son unos datos así como muy, muy sencillos, pero creo que ya les queda una idea de qué hacer. ¿Dudas hasta acá? Bueno, tengo una duda nada más sencilla. Estaba haciendo eso lo de el get dummies
pero en mi data frame, en lugar de ponérmelo como ceros y unos, me puso como true false. Sí funciona, pero la pregunta es nada más por qué a usted sí le dio en ceros y unos y a mí true false. Ah, porque seguramente algo tenemos codificado diferente en nuestros parámetros de default. Haz de cuenta Jupyter y Python en general y todas las bibliotecas tienen una serie de valores por default de fondo, que son los variables que cambias. Por ejemplo, el número de cifras después del cero. Cuando estás imprimiendo un entero. Entonces, ahí habría que ver dos cosas. ¿Cómo están tus parámetros y qué versión de las bibliotecas tienes? Honor a quien honor merece. Podría que yo tuviera una versión de Pandas más viejo. En general, true y false y 0 y 1 son lo mismo. Porque true es 1 y 0 es falso. No estoy exactamente segura por qué lo hizo, pero no debería de darte ningún problema. Sí, gracias. Ok. ¿Dudas hasta acá? No, Muy bien. Ahora, la significancia estadística. Si mandan algo a algún lugar, les van a pedir significancia estadística, pero tenemos un problema. Pandas no saca significancia estadística eh, cuando usa la función core. Entonces, lo que tienen que hacer es importar de scipystats Pearson y Pearson, esta función, sí les regresa el valor de la significancia. Entonces, le pasan cada uno de los vectores y les dice menos 0.2, la significancia es bla, 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 a la menos 10. Ok, es súper significante, muy bonito. Es decir, hay que correr 10 ceros para acá. Esto tiene una desventaja y es que hay que hacer algún generador que pruebe columna contra columna, una contra otra. Entonces se tiene que hacer una a la una. Los que ya le agarraron bastante bien a los force, esto no les va a costar trabajo, los demás se van a divertir. Y bueno, acuérdense, yo sé que lo digo miles de veces, ¿no? Que algo nos salga significativo, así hay una relación entre bla y bla, no significa que sea sorprendente, a veces es que probamos todo. Entonces, no, váyanse con cuidado. ¿Dudas sobre correlaciones? no, claro. Muy bien. Ok, el análisis de componentes principales. Este es un análisis muy bonito. Ahorita les voy a explicar lo que hay que hacer, pero lo primero que hace uno cuando va a hacer un análisis, o bueno, lo primero que hago yo, ahora se va uno a ChatGPT, pero yo soy viejita, entonces yo googleo o me voy a la Wikipedia porque yo creo mucho en la Wikipedia. Qué increíble, cuando yo iba en la primaria nadie creía en la Wikipedia. Y ve uno que hace el análisis. Y una cosa que tienen que checar es que necesita el análisis. Es decir, chequen cuáles son las cosas necesarias para hacer un análisis. Por ejemplo, el PCA es un método de reducción de la dimensionalidad. Es decir, yo aquí tengo 30 variables y lo que voy a hacer es tratar de obtener los componentes principales para ver cuáles dimensiones son las que más me importan. Ahorita hablamos hacer de eso. Pero una cosa que es bien importante es que los datos tienen que estar en escalas que más o menos sean comparables. Y si se acuerdan de cómo estaban mis datos, uno de los grandes problemas que yo tenía es que estos de aquí eran muy grandes y estos de aquí eran muy chicos, al grado de que yo no puedo ver la distribución de aquí abajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner todos en una escala similar. Hay varias formas de hacer esto. Por ejemplo, una de las clásicas es poner todo entre 0 y 1, entonces sacas el mínimo, sacas el máximo, sacas la distancia y ya, reajustas a 0 y 1.
pero hay muchas, muchas, muchas formas de escalar. Hoy vamos a usar esto donde la media es 0 y la desviación estándar es 1. Este a mí me gusta porque mantiene un poquito los outliers. Al volver la desviación estándar, lo que estás haciendo es que las normales más o menos sean, que el mismo porcentaje de datos esté en la primera desviación estándar, pero te mantiene la distancia de los outliers relativa. Hay muchas, muchas formas de escalar. ¿Cuál se usa? Puede ser a veces una cuestión bien divertida. Em, pero lo importante es que aquí, sklearn tiene un módulo de preprocesamiento y tiene un montón de escalas. Entonces, lo que voy a hacer yo es que voy a sacar la escala, pero solo de los datos, no del diagnóstico. Y voy a sacar scale data. Yo podría haber hecho esto directamente sobre cancer.data. De hecho, generalmente yo les diría, háganlo sobre cancer.data, no usen su matriz, pero como vaya, ¿no? Y luego le voy a regresar a Scaled el target. Esto lo hago porque no quiero que me cambie de ninguna manera la columna de diagnóstico. Ok, ¿cómo se ve esto? Si se dan cuenta, si yo grafico esto, la desviación estándar es 1 o casi 1 y el promedio es 0. Y si yo grafico, ahora se ve así. Ajá. Entonces vean ustedes, todavía aquí hay algunos que tienen colas bien largas por los outliers, otros que quedaron más bien justos, pero en general ya nos queda mucho más claro nuestro proceso. Pueden, ahora díganme, ¿estas distribuciones son normales? Tan, 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 tan. Pareciera, pero no. Alguna por ahí capaz, pero Sí, en general, muy pocas veces la distribución es normal, normal, normal. Miren, aquí hay cosas que se ven. Miren, esta sí se ve que los ceros y los unos son normales. No garantizo que al sumar queden igual. Esta de aquí se ve como con dos piquitos, pero pues pasa. Estas de aquí, pues se ve que aquí no hay diferencia, que hay bastante diferencia, bla, bla, bla. Pero creo que en general vean que más o menos se ve como si hubiera un pico. Más aún, esto es bastante bueno, si vemos que los malignos y los benignos se paran. Entonces, esto es como buena señal de que algo aquí no sirve. Bueno, con sus excepciones, ¿no? Este es así como un test visual de más o menos va a aguantar la prueba, porque, por ejemplo, cuando tienes dos picos muy marcados a mucha distancia, no siempre es buena idea, porque no siempre puedes garantizar. Entonces, aquí tal vez sería bueno sacarlos también sin separar los diagnósticos, pero en general ya podemos ver que todo está en una escala, que más o menos las cosas se ven medio normales. Creo que PSA no requiere normalidad, habría que checar con cuidado el algoritmo, pero en general háganse esta pregunta, así como qué distribución tienen mis datos y qué distribución tienen los subconjuntos relevantes de mis datos, porque, bueno, a veces pasan cosas, ¿no? Ok, listo, ya está todo en las escalas. Entonces ya todos los datos son más o menos comparables, ya sé que están más o menos en el mismo rango, bla, bla, bla. Lo que hace PSA es que disminuye la dimensionalidad. Este es casi el primer análisis de reducción de la dimensionalidad que siempre se hace. El otro que se hace muy seguido es PECOA, que lo que hace es que lo calcula sobre la matriz de distancias. Em, y muchos, muchos algoritmos de reducción de la dimensionalidad lo que hacen es que sacan un PSA y sobre eso empiezan a trabajar. No todos, pero una parte importante.
Entonces, van a ver muchos algoritmos, cada área tiene el suyo propio. Es bueno tener una idea de pues, los básicos y de los que hacen en su área. ¿Qué es lo que hace PCA? Y aquí es donde una vez más yo empiezo a buscar cosas. Ay, pero miren, qué afortunado. Hoy estoy en la sala, entonces. La oficina. Muy bien. Entonces, start video. ¿Todos pueden ver mi video? Sí, Oh, sure. Sí. Ok. Entonces, supongan ustedes que tienen una matriz de puntos en el espacio unidimensional. Este ahora es una matriz de puntos en el espacio en 3D. Y lo que ustedes van a hacer con PCA es que esta matriz está flotando así. Entonces, van a determinar qué eje tiene mayor variabilidad de datos y lo van a poner en el de las X. Ajá, entonces este es el eje más largo, entonces este va en las X. Luego van a preguntarse cuál es el segundo eje más largo y van a rotar su objeto, su matriz de puntos, para que se les quede en las Y. Y luego se van a preguntar cuál es el tercer eje más largo y ese lo van a poner en la Z. Entonces yo aquí, vean ustedes, yo tenía eso, entonces primero rotas, rotas y luego acomodas. Ajá, eso es lo que estamos haciendo. Entonces pasamos de un objeto que está así flotando a un objeto orientado de acuerdo a los componentes. La idea es que muchas veces los datos tienen alta correlación. Entonces, tú esperas que mucha de la variabilidad, por ejemplo, ustedes vieron aquí, estas de aquí, ¿no? El perímetro, el radio, el área, están muy correlacionados. Entonces, si los ponemos juntos orientados, pues podemos ir disminuyendo la dimensionalidad y nada más seleccionamos un coeficiente. Ok, se usa la varianza, también por eso a mí me gusta usar este escalador. ¿Qué más? Los componentes es no supervisada, es decir, no tienen ustedes que decirle vas bien, vas mal, va como va. Em, es muchas veces el primero que se hace y lo que vamos a hacer es que vamos a usar ese Kalearn de Composition PCA. Le dicen cuántos componentes quieren que le regrese. Yo le voy a pedir 5. Y lo que hacen es que primero generan el archivo, ¿cómo decirlo? Primero generan el PCA. Esto lo que les genera es un poco como aquí está la caja donde vas a meter los datos y le vamos a meter una serie de parámetros. Yo le voy a meter 5. Y luego le ajustan los datos. Este es el pipeline estándar de sklearn. Perdón, doctora, no sé si solo soy yo, pero ya no veo lo que está compartiendo. Perdón, perdón, Ya perdón. se arregló justo. No, gracias por recordarme. Ok, entonces, lo que hace sklearn es que tiene una serie de análisis y tienen un pipeline estándar. Entonces, primero generan la caja, que va a ser el análisis. Aquí adentro está mi máquina. Y hay que ponerle así las perillas con algunos valores. Aquí está el número de componentes. Y luego, fitean, ajustan los datos escalados. Y luego lo que yo hice es que esto va a tener adentro 3 cosas: componentes, la varianza explicada por cada componente y la proporción de la varianza explicada. Entonces, lo que yo voy a hacer es que lo que me interesa son 2 cosas. Son los componentes. Entonces, aquí ven lo que sucede. Creo que eso es más fácil si lo vemos. Aquí queda esto, ¿no? Yo aquí le puse la varianza explicada por 100 en una columna. Entonces, el componente 0 es el radio, la textura, el perímetro, el área, el bla, bla, bla. Esto es cuánto, un poquito podemos ver esto como
cuánto colabora cada componente cada una de las variables a mi nuevo componente. Creo que es una forma de decirlo fácil. Y entonces, este componente, pero también lo que esto es un vector en el espacio unidimensional que te dice, cuando reorientas por cuánto multiplicas la matriz para tu rotación. Digamos que esto les dice cuánto les ayuda a cada uno en positivo y en negativo, así como lo jalas para acá tanto o tanto, ¿no? El primer componente me explica el 44% de la variación. El segundo, el 18%, y el tercero, el 9%. Yo aquí ya les ordené todo, pero pueden ustedes irlo viendo en la matriz. Ajá. Entonces, aquí está mi componente. Am, Ahora, como esto es muy complicado, voy a seleccionar los que dan más del punto 25. Y entonces yo aquí puedo ir viendo cuáles apoyan más. Una cosa que quiero que vean es que en general los valores son bajos. Entonces, así pueden en teoría ver qué variables colaboran más a cada componente. Y miren aquí, concavidad, concavidad, concavidad. Dimensión fractal en el segundo. Smoothness en el tercero. Textura en el cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? Este codiguito de aquí es el codiguito para filtrar por valores. Entonces, aquí ya podemos ver cada variable, cuánto afecta a mi componente. Ahora, lo que voy a hacer es graficar. Entonces, yo ya saqué los ejes en el espacio unidimensional de mi nube de datos. Ahora lo que tengo que hacer es esa nube de datos, multiplicarla por esos vectores para que queden alineados hacia los ejes. Es una operación de rotación. ¿Se acuerdan cómo tomé yo mi figura y la giré? Entonces, primero decimos, a ver, ¿en qué eje está la varianza? Y trazamos una línea donde hay una varianza máxima, la segunda, la tercera, y ahora esa línea la vamos a usar para golpear nuestros datos de tal forma que queden rotados y alineados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es transform. Miren, esta era mi caja de magia del PCA, ¿no? Mi maquinita. Ahora ya hice un fitting, ahora voy a hacer una transformación. Y yo regreso los diagnósticos. Los regreso sobre todo para colorear, no para graficar. Por eso los saco y los quito, los saco y los quito. Y quiero que vean cómo queda aquí. Ahora, este es mi componente 0 y este es mi componente 1. Y vean ustedes que en lugar de tener 30 variables, tengo 2, que son las que estoy viendo aquí, que me explican cuánto de la varianza. Pues 44 más 18, bueno, 19. ¿Cuánto es 44 más 19? 53, 63. Entonces, estos dos componentes me explican el 63% de la varianza, pero sobre todo quiero que vean esto. En general, separan muy bien los grupos. No siempre. Por ejemplo, miren, estos puntos de aquí están mezclados con los azules. Y si se fijan con mucho cuidado, aquí hay dos azules y este de acá. Pero en general vemos que se agrupan visualmente en dos clústeres muy marcados. Aunque esta línea de aquí está complicada. Esto es lo que hace un PCA. ¿Sí, Ana? A mí me surgió la pregunta de si, por ejemplo, esos puntos que se sobrelapan en esta parte como de la línea que los divide podrían ser los outliers correspondientes a cada uno de los diferentes grupos. Es una mega pregunta. Em, a ver, déjame pensar. Matemáticamente no te puedo dar una respuesta en este momento,
Más bien, yo supondría, mira, ve estas distribuciones. Aquí tenemos estos dos picos de acá, separan muy bien, ¿no? Los puntos cóncavos. Entonces, si ves Sí. este umbral de aquí y este umbral de aquí, separan muy bien. Mi intuición es que los puntos que quedan en la línea son los que están en estas colitas, en esta área donde las dos sobrelapan. Y si se dan cuenta, incluso para las que mejor separan, hay áreas de sobrelape. Entonces, esto es con una variable. Mientras más ejes tienes en tu espacio n-dimensional, mientras más cosas mueves, más cosas mides, pues más probable es que haya una línea que separe. En teoría, si tus datos no son altamente correlacionados, porque no importa. Tomen un curso de Machine Learning. Yo supondría que estos de aquí no necesariamente son los outliers. Más bien, supondría que los outliers tendrían que ser estos de acá y estos de acá. Ah, ok, sí, tiene sentido. ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una, doctora. Más bien me gustaría saber cuál es su postura en los valores de R y de la explicación de la varianza en un PCA. Porque, por ejemplo, yo trabajo con datos clínicos y regularmente son valores bajos, o sea, R es de 0.4, 0.5. Hay artículos que dicen que es una buena correlación, ¿no? Pero luego hay datos de, no sé, un método analítico que necesita una correlación alta, ¿no? De 0.98, por ejemplo, para considerarse una buena correlación. O sea, ¿a partir de qué valor consideramos una buena correlación? Bueno, una alta correlación o una baja correlación. Y eso solo tiene una respuesta posible. Depende de la especie. Ok. O sea, sí depende mucho del contexto. O sea, es válido decir depende de los datos. Sí, Ok. sí y no. En fenómenos complejos es muy difícil separar y es muy fácil overfitear y es muy, etcétera, etcétera, ¿no? Em, entonces, matemáticamente y por una serie de cuestiones de retroalimentaciones, etcétera, etcétera, ahí hay algunas demostraciones. Cuando tú tienes muchas retroalimentaciones positivas y negativas y las cosas se hablan entre ellas, las cosas tienden a ser difíciles de separar. Porque más no sabes si es lineal o no lineal, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, para fenómenos sociales, para mí una correlación arriba de 0.6 ya es así como, wow, esto está impresionante, ¿no? 0.4 es así como, oye, sí funciona. Para fenómenos biológicos, tú dirías 0.7. Para fenómenos físicos, por ejemplo, los físicos a veces utilizan así significancias de 0.99 y sus experimentos son 0.9998 en condiciones súper controladas, así para materia oscura y energía del espacio y así. Ellos usan así unas significancias que yo me quedo con cara de wow. Los matemáticos generan conjuntos de datos que les sirven. Así dicen, tiene tal estructura y con un conjunto semialeatorio de datos de tal estructura me da tal significancia perfecta. Pues sigo. Entonces, en la práctica, ¿qué tanto podemos medir y separar un fenómeno? Depende de la naturaleza del fenómeno. Ahora, en la práctica, muchos de ustedes están haciendo medicina y una cosa es el entendimiento general del fenómeno y otra cosa es atender pacientes. Un medicamento que funciona en el 1% de tus pacientes, ¿vale la pena usarlo? ¿En el Uno. 10? ¿En el 30? Ujú. Entonces, y luego además hay que decir que a mí es una cosa que me preocupa mucho, sinceramente. Estamos en una cultura de publish or perish. Y la verdad es que ahorita es pública y muere porque vean mis ojeras, ¿no? Em, entonces, creo que eso y la revisión de artículos es muy cansada. La mayoría de los que tenemos
plaza estamos sobrecargados de responsabilidades, los que no tienen plaza en una situación de vulnerabilidad que no les da tiempo de hacer un trabajo gratis. Entonces, la revisión de los artículos es muy mala. Así que se vayan las cosas de ChatGPT que se vayan, que han salido así de no, todos estos artículos en revistas que dirías tú son serias y que tienen así totalmente copiado de ChatGPT, no me sorprende, porque la gente está revisando muy mal. Y yo misma lo entiendo, yo ya no acepto tantas revisiones como las que aceptaba hace 5 años, no digamos cuando acaba de salir del doctorado, ¿no? Entonces, hay mucha presión por publicar y la gente sobreescribe la importancia de sus resultados. Yo me acuerdo así de alguna colaboradora que hacía Arabidopsis thaliana y que siempre, procesos de crecimiento y que en su discusión siempre decía que eso era importante para entender el cáncer en humanos. Y a mí me daba así como pues supongo, en el aspecto de que pues sí, son cosas que crecen, ¿no? Y el cáncer crece y las plantas crecen, pero créeme que esto no va a llevar a ningún trial clínico, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Entonces hay mucho esta presión de que los resultados sean más impresionantes o se vean más impresionantes. Y creo que eso motiva que a veces, para bien o para mal, se seleccionen métricas o umbrales que se ven mejor de lo que deberían de ser. Así, la cantidad de veces que yo así de, no, 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 es que no nos dio tal significancia, pero entonces utilizamos tal algoritmo que calcula una significancia no lineal para que nos diera bla, 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 que es el valor de la significancia de ese algoritmo. Así como, ajá, compa. Eso está pasando mucho. Y luego, pues, ustedes se tienen que titular del doctorado, entonces, pues, van a escribir lo que tienen que escribir y lo van a mandar a donde lo puedan mandar. Y no siempre las cosas salen bien. Y quien lo revise muchas veces no va a tener el tiempo ni las ganas de revisarlo finamente. Es decir, incluso si tuviera las ganas, dudo que tengan el tiempo. Y luego, pues muchas veces, sobre todo en estas áreas interdisciplinarias, los médicos célebremente no saben estadística, los estadísticos célebremente no saben medicina, yo me incluyo en ambas, entonces yo no sé nada de nada. Eh, y entonces el médico dice, sí, la historia tiene sentido y las estadísticas se ven bien, porque me suena a lo que yo vi en la carrera, ¿no? Entonces el médico te dice, sí, felicidades, está bien. Y el estadista dice, bueno, pues la estadística se ve rara, pero tú argumentas que biológicamente el fenómeno, entonces supondré que tu argumento biológico es cierto. Pero muchas veces las cosas se pierden en medio y eso es suponiendo que quien revisó con cuidado, es decir, que encontraron a alguien experto en estadística para revisar el artículo. Pues lo mandaron ustedes a un journal de medicina, es muy probable que no. Y si lo mandan ustedes a un journal de computación, es muy probable que no haya médico. Y los journals interdisciplinarios le sufren mucho. Y luego hay cosas que se vuelven así. La gente que lleva ya 15 años trabajando y que más o menos en el mismo área, ya la ves así como, ¿sabes qué, compa? Lo veo raro, pero voy a decirte que sí, porque pues no me quiero pelear porque estamos en el mismo comité y si nos peleamos, tú me vas a castigar mis proyectos y yo castigo tus proyectos, porque después de un rato pues estamos en los comités de todos, ¿no? Entonces así como, no, mira, tú pasa al alumno y yo no diré nada de tu siguiente alumno, ¿no? Em, entonces, hay muchas cuestiones que hacen que se publiquen resultados que no son tan relevantes como deberían. Y no crean que en las farmacéuticas su estadística es mejor, es decir, yo tengo amigos que están en las farmacéuticas y luego contamos cosas, ¿no? Es bastante divertido. Em, entonces, pues es complicado porque uno quiere suponer que la ciencia es neutral y son solo los datos y bla, bla, bla. Pero desde cómo tomas los datos hay sesgos, los algoritmos que eliges y que bla, 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 hay sesgos, es muy difícil decidir así qué algoritmos usar. Así ya a la hora de combinar, yo misma lo uso, ustedes checando 20 libros y al final digo, bueno, pues esto se ve como que funciona porque a veces, incluso yo que se supone que sé las matemáticas se me van. Eh, y luego tú tienes, y suponiendo que todo eso funcione, tú tienes una serie de presiones sociales
que llevan a ciertas prácticas. Entonces, si tú tienes que publicar, porque si no publicas, no cae el dinero del siguiente año, los alumnos se quedan sin dinero, tú le pagas a un técnico, un asistente, esa gente depende de ti, pues pues la gente deja pasar cosas, ¿no? Algunos insistimos mucho en que se tenga más cuidado, en que mejor publiquemos menos artículos de más cuidados, que las cosas vayan con código, que sean repetibles, para que al menos podamos garantizar que lo que se dijo es cierto en la medida de lo posible, pero pues la verdad es que yo he visto, los que publicamos artículos con código repetible somos un puñado. Así, eso que hago yo de subir los notebooks y los datos y decir, lo corres de arriba abajo, aquí está todo, no mucha gente lo hace. Eh, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Entonces, ¿es significativo o no? Depende de 20 cosas. Tú pregunta en tu área cuál es el acuerdo y tú sigue el acuerdo de tu área. Y si el acuerdo es no vamos a decir nada, ese es el acuerdo. ¿Contesté Ah, la pregunta? sí, la verdad sí es como muy fácil sobreinterpretar todos estos análisis y yo lo veo en los artículos, entonces por eso me interesa escuchar opiniones, pues como de gente del gremio, ¿no? Porque, ajá, es interesante. Es X. Hay que publicar. Ok. ¿Dudas del PCA? Por ahora no. Ok. Tenemos dos opciones. ¿Puedo aventarme un 30 minutos de lo que sigue y le echamos ganas, tal vez 45 y nos vamos a las 11? ¿O quieren un descanso ahorita? A ver, levanten la mano los que quieren irse a descanso. Si son más de 6, nos vamos a descanso. Yo quería ir por otra taza de café. Traidores. Muy bien. Ok, una regresión logística. ¿Todos se acuerdan cuál es una función logística? Los, los de biomédica se tienen que acordar porque lo primero que vimos fue modelo logístico iterado. Es la de la sigmoide, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, esta es una función logística. Entonces, y de hecho, miren, quién sabe por qué salen así estas gráficas, ¿no? Entonces, generalmente lo que vemos es que abajo de un valor es casi 0, arriba de un valor es casi 1, y aquí tenemos que sube. ¿Y qué tan rápido sube? Depende de una serie de parámetros. Entonces, esta es una función continua que me aproxima bastante bien una función de umbral, de decir, arriba de tal valor es tal y abajo de tal valor es tal. Además, la usamos mucho porque pues además los datos que caen aquí en medio pues son estos datos que tienden a caer aquí, ¿no? Entonces, lo que hace una regresión logística es, ¿se acuerdan ustedes de la regresión lineal cuando ajustamos una recta a un conjunto de puntos? La vimos en visualización. Si decíamos, aquí están los puntos y hay una recta, ¿no? Y yo sé que varios sufrieron con mínimos cuadrados. Entonces, lo que hace una regresión logística es que es una forma de tú tienes un espacio n-dimensional y vas a poner un plano, y eso así un plano recto, que separe tu espacio en dos. Como no puedes poner un plano tal cual, lo que vas a poner es una logística, de tal forma que más o menos te quede un umbral arriba y abajo que te separe. Entonces, las regresiones logísticas necesitan un valor continuo de 0 y 1, porque voy a decir sí o no, y yo las puedo alimentar con valores numéricos continuos. A veces también se los pueden poner booleanos. Entonces, me va a dividir el conjunto en dos. Esto es justamente lo que yo quiero, ¿no? Está arriba del umbral o no, para decir si el diagnóstico es maligno o benigno. Y yo le voy a meter todo la matriz. Entonces, lo que estoy haciendo es, pues, ajustar una logística y un umbral.
Ok. Podemos usar scikit-learn, entonces de los modelos lineales importo la regresión logística. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a dividir metrics. Y voy a sacar una de accuracy. Ay, ¿alguien se acuerda cómo se traduce accuracy? Precisión. Sí. Sí, digamos que es precisión. Entonces, ay, la verdad es que aprendí esto en inglés, qué horror. Ya me dio terror así acordarme del inglés. Ok, vamos, yo puedo hacer esto. Entonces, lo que voy a hacer es, yo estoy suponiendo de entrada que hay un plano o algo muy parecido a un plano que separa mis datos en sí o en no. Y entonces, este ya es un modelo. Es el modelo más sencillo que puedo hacer. Otros tipos de modelos, por ejemplo, redes neuronales, en parte lo que hacen es que tienen miles de neuronas con logísticas o con umbrales adentro, y entonces separamos en n planos en diferentes lugares. Lo que estoy haciendo aquí es que solo voy a poner una división. Pero aquí hay dos cosas que quiero hacer. Yo voy a probar un algoritmo para separar los datos. ¿Cómo checo que mi separación es buena? ¿Cómo reviso lo que he hecho? Porque todo este curso les he dicho así como, hacen esto y lo revisan, hacen aquello y lo reviso. ¿Cómo reviso que ese ajuste que yo hice, que esa separación que yo hice es buena? Ah, está complicado, ¿no? Entonces, lo que hacemos generalmente cuando usamos ese tipo de algoritmos es que dividimos el conjunto en dos. Uno que se va a llamar entrenamiento y ese conjunto de entrenamiento es el que vamos a usar para meterle nuestro algoritmo, nuestro modelo, bla, 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 y obtener los parámetros del algoritmo. Entonces, yo voy a tomar una parte de los datos. Generalmente es 80-20 o 70-20-10, dependiendo de si quieres hacer overfitting, etcétera, etcétera. Aquí no importa tanto el aquí, bueno. Y entonces voy a separar en entrenamiento y en test. Hoy no vamos a hacer overfitting. Voy a calcular con el entrenamiento. Y luego le voy a meter un conjunto de prueba y voy a decirle, ok, para el conjunto de prueba que tú no viste para el entrenamiento, ¿cómo te va? Y esto me permite ver qué tan ajustado quedó el modelo. Me permite, pues, calcular el accuracy. Me permite decir, oye, el modelo es bastante bueno o es bastante malo, porque con datos que más o menos se comportan igual, que deben ser iguales porque es el mismo conjunto, la misma medición, bla, 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 pero que no usé para calcular, le va muy bien o le va muy mal. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Quiero que vean esto. Yo tengo este conjunto de datos y voy a entrenar el modelo. Entonces, ¿cómo espero yo que sea mi caso de uso? Es decir, ya tengo el modelo, ¿qué voy a hacer con él? Lo que yo esperaría es que estoy en un hospital, me llega una paciente nueva, le hago el análisis que hice aquí, veo las células, saco la fórmula con el algoritmo que tienen ellos en el artículo, bla, 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 lo meto a mi modelo logístico y le regreso un maligno benigno solamente en base a la forma. Yo no sé a priori si los datos de la nueva paciente son malignos o benignos. Lo que yo espero es tener una caja que me regrese si es benigno o maligno. Entonces, lo que necesito primero son un conjunto de datos donde yo ya sepa si son malignos o benignos. En estos datos, yo no sé exactamente en qué me tengo que fijar. Y mi teoría es que todas las medidas que yo saqué colaboran en mayor o menor medida y con algunas combinaciones que a lo mejor no me queda muy claro, pero que yo puedo utilizar alguna técnica matemática para que un poquito como una caja negra aprenda cuáles son esas relaciones y me diga sí o no. Entonces yo le voy a alimentar estos datos que tienen las medidas que yo puedo sacar
y el resultado que me interesa, maligno o benigno. Voy a entrenar con una parte para ver cómo ajusta, ¿no? Para que el modelo por sí mismo aprenda o saque los parámetros o algo así. Y luego, con un conjunto de datos de prueba, voy a decirle, ok, supón, no te voy a dar el resultado. Yo sé el resultado, pero no te lo voy a dar. Supón que estas son pacientes nuevas, maligno o benigno. Y entonces mi caja negra va a empezar a sacar. Maligno, benigno, maligno, maligno, benigno, benigno, benigno. Y yo voy a checarlo contra mi tabla. Y le voy a decir, ok, lo hiciste bien 9 de cada 10 veces. Lo hiciste bien 97 de 100 veces. Y así voy a medir qué tan bueno es para lo que está haciendo. Y luego ya, que sé que es lo suficientemente bueno, lo puedo usar con datos nuevos donde no estoy muy segura qué sucede, ¿no? Ya no tengo que checar si es o maligno o benigno, el algoritmo ya me va a decir sí o no, con tanto accuracy. ¿Queda más o menos claro cómo se usaría este modelo en la realidad? Sí, Muy bien. Entonces, estoy llamando la regresión logística, la división y cómo voy a medir. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a dar los datos y los targets. Vean ustedes que aquí estoy usando el formato de sklearn. Y lo que voy a hacer es que le voy a dar 0.3 y como esto me interesa que sea repetible, yo le doy un random. Pero esto me está diciendo, voy a probar con el 30% de los datos. Y me regresa X y Y. X son las matrices. Miren, ahorita lo vamos a ver. ¿Para qué hacemos esto? Miren, esta es X. X son los vectores de datos de entrenamiento y Y es la salida que yo espero de entrenamiento. Si mis datos eran más o menos 500 y esto es el 70%, ¿cuánto es 5 por 7? 35, eso va a ser como 350, 380, ¿no? Entonces, este es mi conjunto de entrenamiento y este de acá es mi conjunto de test. X es la matriz que tiene las variables que yo voy a medir y Y tiene el vector de salida que yo espero, maligno o benigno, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cómo dijimos fit, bla, 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 transform, etcétera, etcétera? Entonces, aquí está mi modelo, esta es mi caja. Y le voy a decir, eres una caja de nombre regresión logística. Aquí no le voy a decir, este no necesita parámetros, solo no tiene así perillas que le ajustemos. Bueno, sí ha de tener, pero aquí no le ajustamos ninguna. Y le voy a decir, muy bien, fit, ajusta. Vamos a ver si funciona. Ok. Lo que me está diciendo aquí es que no convergió. Entonces vamos a ver cómo, vamos a ver si es fácil arreglar esto. Lo que sé es que estas cosas a veces encontrar la línea no es tan fácil y entonces uno le dice logistic regression, scaling features, fix, X transform. ¿Alguien ve el parámetro que diga maxiter? Vamos a hacer esto. Ay, no. Lo que yo quería era... Vamos a ver si esto funciona así porque... A ver, 1000. Se me hace que no va a converger. Ah, ok, ya. Ya convergió. Se tardó bastante, pero ya convergió. Esto no lo vamos a explicar.
Estas cosas muchas veces lo que hacen es que aplican una serie de operaciones e intentan hasta que llegan a un mínimo. Lo que estás haciendo es a veces lo que hay de fondo es un proyecto de optimización. Y entonces tienes que repetir varias veces la iteración y dices, ya convergimos cuando ya estamos funcionando bien. Garantizas encontrar un máximo de tu espacio n-dimensional, pero no necesariamente el máximo absoluto, sino un máximo local y no siempre converge. Entonces, ya quedó, ya convergió. Entonces, aquí necesitaba más ganas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a predecir. Entonces, ya tengo mi cajita entrenada y ya me dijo que lo pudo hacer bien. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a calcular la predicción. Entonces, le voy a dar mis datos de test. Vean ustedes que le estoy dando la X, la matriz, pero no le estoy dando los resultados. Es decir, modelo, toma estos datos y predíceme qué va a suceder. Te digo, a ver, estas son las pacientes que tú no has visto. Y me dice, maligno, benigno, benigno, maligno, 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 benigno, benigno. Bla, ¿no? Va, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es que voy a comparar la predicción contra el test. Entonces, miren, ¿se acuerdan que tenía esta variable, y-test? Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a decir así como, oye, ¿qué tanto se parece? ¿Dónde fuiste igual y dónde fuiste diferente? Así, ojo de buen cubero se ve bien, esto no podemos. Entonces, mejor, en lugar de estar buscando una función y contar y bla, 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 usamos aquí, calcúlame la accuracy, dame la precisión. Y me dice, coincidimos en el 97% de los casos. ¿Es esto una buena precisión? Sí, supo. Sí, es bastante buena. Ahora, hay aquí varias cosas que ver. Yo les recomendaría leer un tutorial de curvas ROC. En este tipo de cosas hay varias cuestiones, ¿no? Una es qué tan exacto eres, otra es qué tanto te equivocas. Ya que está uno haciendo cosas como más prácticas, hay que también medir qué tan cara es la generación de los datos, porque a veces los análisis son muy caros. Entonces, si están en México, muchas veces uno elige un análisis barato por simple economía, ¿no? El 97% de las veces implica más o menos que una de cada 30 mujeres se va a equivocar. A veces para 0, a veces para 1. Hay veces donde hay que checar así cuáles son los falsos positivos, los falsos negativos. ¿Se acuerdan ustedes de estos cuadrantes de estadística donde les dice la respuesta es sí, pero te sale, pero tu prueba te dice que no? La respuesta es no, pero tu prueba te dice que sí. Entonces, estas precisiones, piénsenlas, vean ustedes el número y luego cuenten así como una de cada 30 mujeres le va a dar una respuesta incorrecta. Dime, Anita. Justo estaba pensando en esta parte como de los falsos positivos y negativos. Pueden como meterse, digamos, penalizaciones al modelo diciendo como de, creo que es peor si en mi caso me das falsos negativos o falsos positivos, ¿no? Algo así. Como justo pensando en el caso de los datos clínicos y que diera un falso negativo, pues podría ser más malo tal vez, no sé, que un falso positivo. Ay, ¿cómo se llama esta? Ahorita me acuerdo del nombre. Hay varias formas de hacer esto. Ah, es que es con C. Ojo, ojo, ojo. Lo que yo te diría es, haz una curva ROC o una Precision Recall. Hay varias formas de medirlo. Esto es en un curso de Machine Learning. No lo vamos a dar hoy. Vean de las curvas ROC. Estas cosas son, a mí me gustan mucho. De hecho, me gustan más que Precision Recall, pero yo estoy sesgada, ¿no? Y lo que esto te mide es true positive y false positive. Y hay varias formas de ajustar estas. Entonces, muchas veces, ahorita calculamos accuracy porque esto es así como lo mínimo que les puedo dar, pero, pero hay medidas. Y a mi gusto, el punto no está en saberse los algoritmos o entender lo que hacen.
El verdadero punto está en saber las evaluaciones. Así, lo realmente importante del machine learning es cómo van a evaluar. Y el verdadero punto de implementar un sistema es no solo evaluar lo que podemos medir fácilmente, sino evaluar los efectos sociales, y en los pacientes de nuestro trabajo. Pero esa es otra historia. A lo mejor en un año abrimos un seminario de filosofía de datos. Este no es ese año. Ahí les avisaré si el Víctor se deja convencer de que abramos un tópico selecto. Es decir, no te voy a contestar, pero hay formas. Espero que eso te sea suficiente. Ok, ¿alguna otra duda? Si esto les gusta y esto les interesa, yo les recomiendo mucho que tomen un curso de Machine Learning, porque esto ya se ve ahí bien. Y pues una vez más, para la parte social, miren, hay este lindo libro de Data Feminism, hay una traducción al español. Podemos hablar de los datos, de cómo medimos, de cómo contamos, de quiénes hacen la numeración, de los contextos, de quién hace el verdadero trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, si a ustedes les interesa el tema, aquí les dejo el maravilloso libro de Data Feminism. También lo pueden leer si son hombres, no, no les pasa nada. ¿Dudas hasta acá? Por el momento no, gracias. Muy bien. Selección univariada. Aquí creo que hay un par de personas a las que esto les interesa. Lo que hacen es que utilizan pruebas estadísticas para ver qué características se relacionan más fuerte con un objetivo. No sé, por ejemplo, si tienes videos de YouTube y quieres ver si la longitud, te hace más o menos popular. Estas algunas son Susana Novas, Chi Cuadradas, Pearson, bla, bla, bla. Y entonces en Psyche la que les recomiendo es esta, Select K-Best, que selecciona las K mejores características. Es como la más sencilla. Le meten ustedes, yo voy a importar, yo usar chi cuadrada y select cabez, pero chequen cuál de estas es, porque algunas, pues a veces tienen que hacer transformaciones de datos y muchas de estas suponen, por ejemplo, normalidad. Entonces, los que tienen datos categóricos, más bien tienen que buscar una prueba de selección univariada para categóricos, porque eso ya es mucho más complicado, ¿no? Em, no siempre se puede garantizar la normalidad de los datos, entonces uno tiene que usar una prueba no paramétrica. Muchas de estas son resistentes. Creo que la correlación, por ejemplo, es resistente. Entonces, lo que vamos a hacer es que le voy a decir, selecciona las K mejores utilizando chi cuadrada y una K igual a 5, porque solo quiero 5. Entonces, le voy a decir lo de siempre. Ajusta y esto me genera una selección de características. Y luego aquí, lo que yo hago es que obtengo me dice, pues las que más correlacionan, o bueno, las que más, am, las características que tienen más relación con tu variable objetivo son perímetro, área, el error del área, el peor perímetro y la peor área. Una cosa que es interesante es que vean estas con las correlaciones. Entonces, ¿se acuerdan que sacamos una prueba de correlación? Vean ustedes aquí esto, y si yo tomo DF Core, vamos a sacar DF Core diagnóstico y ordeno los valores, punto sort values. Aquí uno espera que haya un cierto nivel de relación.
No exactamente el mismo relación, porque son pruebas diferentes y porque bla, 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 y porque aquí utilizamos una chi cuadrada y no un Pearson. Pero esto más o menos es una forma de checar. Utilicen diferentes métricas y vayan viendo. Lo que sí es que la prueba que metan aquí, chequen que sus datos cumplen las condiciones que necesitan. Pero bueno, esta es en general la forma de seleccionar los valores, los K-valores que más se relacionan con la característica. Ok, aquí van la data y aquí va el vector de las características que me interesa. Y aquí obtienen los features. Y lo que yo hice aquí es que este es un perplot. Entonces miren aquí. Separé por la característica y aquí tengo el perímetro contra el perímetro, la distribución. Aquí tengo el perímetro contra el área contra el error. Y vean ustedes que en general así separa relativamente bien. Ok. Mm, Entonces yo supongo que estas variables, dada el test que usé, son las que tienen más relación con separarme los diagnósticos en maligno y benigno. ¿Dudas hasta acá? No, doctora. Ok. La otra cosa que podría interesarles es una regresión lineal. Es muy parecida a la logística, es ajustar una recta. Vean algunas cosas aquí, la verdad se ven curvas, otras sí una recta parece que ajustaría. Pero estos datos no están como para, pues el punto de estos datos es separar en maligno benigno, entonces no están para rectas. Creo que en general estas son creo que estas son así como las 4 cosas que pueden querer hacer. Correlaciones, un PCA, una regresión logística para separar. La regresión lineal no es muy diferente y una selección de características, para que digan, estas características son bastante relacionadas con mi gráfica. Una cosa que no está aquí y que a veces es muy bonita de hacer, pero admito que no está aquí porque mi código eh, está en R, es que a los PCAs se les pueden poner estas flechas que son los vectores de cada una de las variables. Y esto ayuda mucho a darte una idea de qué está colaborando a qué en el PCA. También esto se puede hacer para PCOAs. Esto es súper bonito. Entonces aquí puedes decir, esta nube de acá tiene estas de acá, estas de acá y estas de acá. Pero esto casi siempre voy a admitir que la biblioteca para hacer esto está en R. Estas pruebas, la verdad es que están más allá de un curso básico. Ya con lo que tienen ustedes ahorita, si escogen una prueba y siguen en los tutoriales, mi impresión es que deben de poder aplicar la prueba. Mi impresión es que muchas de las preguntas que ustedes quieren se pueden resolver con estadística descriptiva bastante básica o con un par de gráficas. Si les interesa esto, dependiendo de qué quieran hacer, yo doy las recomendaciones. Si saben que sus muestras van a ser siempre pequeñas, es decir, si van a tener pacientes, porque los humanos siempre somos poquitos en los que donan muestras, tomen un curso de estadística avanzada o de diseño experimental. Los cursos de diseño experimental son muy útiles y les ahorran sufrimiento a largo plazo. Em, o si no necesitan muchas pruebas, pues pregúntenle a quien más confianza le tengan en su laboratorio. Seguramente hay alguien que es el experto en los números y esa gente sabe más de lo que yo puedo saber de sus temas, ¿no? Em, si lo que les interesa son conjuntos de datos grandes, no está de más tomar un curso de estadística, nunca está de más, pero busquen algún curso de Machine Learning. Durante muchos años el estándar fue el curso de, creo que está, no creo si está en Udacity o en Coursera del MIT, está en las recomendaciones. Entonces, si se van al curso de Pandas 2023, van a ver
que al final hay recursos. Entonces, aquí está el libro de cómo pensar como un científico de datos. Este es muy bueno porque les enseña mucho a cómo pensar. Este es el curso en español de programación. Si quieren aprender for, if, else, aquí está. Ya que se sepan eso, aprendan la guía de estilo y los doctrines, documenten, no sean como yo. A mí me gusta este libro y estoy en estructuras de datos. Para visualizaciones, esto es lo que yo les diría. Este libro es una joya, muy divertido, aprende uno mucho de la vida. Estos son los que yo usé para aprender estadística. El estadística para dummies es muy bueno porque tiene una cantidad irreal de ejercicios. Entonces, si como yo aprenden haciendo, este es bueno. Y este ya viene más explicado. Aquí hay un curso de Machine Learning. Esto es para la parte social. Y yo me imagino que ustedes están saturados de tanto tener que aprender. Entonces, hay esta joya de curso que es Aprendiendo a Aprender, que tiene módulos magníficos, como que es el aprendizaje, cómo dividir en cachos. Así que es un chunk, como aprendemos el pulpo de la programación, aquí el pulpo de la atención. Tiene así una serie de cuestiones de cómo memorizar cosas, que siempre es útil en una carrera como esta, donde no tiene que ser todo, pero sobre todo tiene un módulo de procrastinación. Así, no sé cuántos de ustedes están procrastinando, no sé cuántos de ustedes pierden horas de su vida en el Instagram, Twitter, TikTok. Miren, hay un módulo de cómo procrastinar y cómo memorizar. Y luego, vienen aquí cómo generar metáforas, cómo trabajar en equipo, cómo hacer checklists, así como cosas súper, 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 cómo tomar un examen, porque mucha gente truena no porque no sepa, sino porque no toma un examen. Las chavas definitivamente deberán de tomar este curso del síndrome del impostor. No crean que no noto que no hablan, no es que sean tontas, es que no creen en ustedes. Este, entonces, viene súper bueno. Tomen este curso. Yo les digo esto sinceramente, es el mejor curso que he tomado en mi vida. Y miren que yo he tomado cursos increíbles. Ay, alguien sí me hizo caso, gracias. Todos los años se los digo y alguien finalmente me dijo que sí lo tomó. Gracias, Alfredo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Alberto solo levantó la mano para decir que él pierde horas en el Instagram. Sí, pero también si me pudiera proporcionar el libro de los fractales, doctora, por favor. Kaplan and las Understanding Moving Dynamics. Mira, aquí está en Google Libros, pero no sé si el capítulo de fractales está abierto. Entonces, toma, te lo regalo. Gracias, doctora. Eso usted es muy amable. No, no digas eso. ¿Qué tal si...? No, no, no. Y mira, viene, los chicos del curso de mate lo van a recordar, porque creo que es con lo que empezamos todos los años. Sistemas booleanos, y aquí viene autosimilitud. Y viene una cajita. Explican así la parte matemática, es súper bonita, es muy útil para cualquier medida que quieran ustedes sacar de fractal, entender lo que es un fractal. Pero lo que realmente les sirve a mucha gente en mi experiencia, no, creo que ya me pasé. Ya me pasé, ¿verdad? Ah, no, seguimos en booleanos. Em, no, y además muchas de estas cosas horribles de por qué los sistemas complejos no son separables, vienen aquí explicados de manera muy intuitiva. Pero si tienes que hacer análisis de serie de tiempo, aquí viene y viene uno de los métodos más fáciles para series de tiempo, que es este de mapitas. Entonces estoy buscando la cajita donde viene. Bueno, luego te la busco, pero aquí viene cómo calcular costas, por ejemplo.
o cómo hacer las pruebas. Entonces, si quieren, este libro es así, una joya. Ok. ¿Cómo detengo stop recording?